Saludos, queridos oyentes. Antes que nada, si no has visto el capítulo 1 de esta serie sobre las brujas de Zugarramurdi, te recomiendo verlo primero para entender el contexto completo. Está disponible en mi canal. Dicho esto, empecemos. Cuando los inquisidores llegaron al valle, el silencio se hizo tan profundo que ni los animales se atrevían a romperlo. Fue como si la propia tierra contuviera la respiración. Aquel grupo de hombres, vestidos de negro y escoltados por ayudantes, avanzaba con un ritmo calculado, sin prisa pero sin detenerse, como si cada paso hubiera sido ensayado de antemano. No gritaban, no empuñaban armas, no mostraban violencia. Y, sin embargo, su sola presencia bastó para que las conversaciones se apagasen, las puertas se cerraran un segundo más rápido y los niños se escondieran detrás de las faldas de sus madres. El valle estaba acostumbrado al aislamiento, pero no a la autoridad, no a esa autoridad. Los inquisidores no necesitaban demostrar poder físico, porque lo que traían consigo era algo más pesado. Traían la certeza de que cualquier error, cualquier contradicción o cualquier gesto interpretado de forma equivocada podía convertirse en una señal de culpa. La gente del valle no entendía los detalles del procedimiento, pero entendía la mirada de quienes venían a observarles. Era la mirada de quien ya conoce el final de una historia y solo necesita rellenar los huecos. Durante los primeros días se limitaron a instalarse en una de las casas más amplias del pueblo. Colocaron pergaminos, sellos, plumas, tinteros. Organizaron las estancias como si fueran una pequeña oficina improvisada. Pero en esa oficina se decidirían destinos que tardarían siglos en olvidarse. Lo primero que hicieron fue pedir una lista de los vecinos más influyentes, los que conocían mejor la vida diaria del valle. Querían hablar con los ancianos, con los agricultores que viajaban a Francia, con las matronas que asistían a partos, con los pastores que pasaban noches enteras en los montes. Y lo hicieron con una cortesía inquietante. Pedían permiso, daban las gracias, sonreían levemente. Lo que los habitantes del valle no sabían era que una sonrisa de un inquisidor tenía el mismo valor que un silencio prolongado. Ambos eran formas de medir reacciones. Cada gesto era una prueba, cada respuesta, un hilo suelto del que tirar. Las primeras entrevistas parecían inofensivas. Preguntas generales sobre el clima, la cosecha, los vínculos con Francia, las celebraciones tradicionales. Pero siempre, después de un rato, llegaba el giro, el tema evitado, la palabra que todos temían, y la voz del inquisidor, con calma y falsa neutralidad, preguntaba: ¿Ha escuchado usted hablar de reuniones nocturnas en la cueva? Esa pregunta era un cuchillo que cortaba cualquier intento de normalidad. No importaba cómo se respondiera. Si se decía que no, parecía ocultamiento. Si se decía que sí, se pedían más detalles. Si el testigo mostraba nerviosismo, se anotaba. Si mostraba calma, también se anotaba. No había escapatoria posible porque, para los inquisidores, toda reacción era significativa. El rumor que había encendido el caso en primer lugar reapareció bajo una nueva luz, más fría y más peligrosa. Lo que antes era un comentario casual entre vecinos se convirtió en un elemento de una investigación oficial. La cueva, que durante generaciones había sido un espacio de fiesta, de comida, de música, empezó a transformarse en la mente colectiva del pueblo, en un lugar cargado de sospecha. Nadie quería mencionar su nombre, nadie quería que su voz se asociara con ella. Las mujeres jóvenes eran las que más temían las preguntas, no porque hubieran participado en nada extraño, sino porque sabían que la gente observaba sus gestos, sus amistades, sus salidas nocturnas. Bastaba que una caminara sola cerca del bosque o que otra regresara tarde de una visita familiar para que surgiera un murmullo. En tiempos de miedo, la conducta cotidiana se convierte en motivo de alarma. Los interrogatorios se intensificaron. Los inquisidores no levantaban la voz. No había necesidad. La repetición de las preguntas, el peso del silencio y el cansancio de los testigos hacían el trabajo. Había quienes cambiaban detalles sin darse cuenta. Otros, asustados,
Añadían información que creían irrelevante, pero que se convertía en una pieza más del rompecabezas. Las contradicciones no siempre eran mentiras. A veces eran la consecuencia de la presión, del agotamiento, del miedo a equivocarse. En más de una ocasión, un testigo mencionaba el nombre de alguien sin mala intención. Un gesto de memoria, una asociación involuntaria, un recuerdo mal reconstruido, bastaban para que ese nombre subiera a la superficie del expediente. Y una vez escrito, era imposible borrarlo. Los inquisidores trabajaban con la lógica de que si un nombre aparecía 2 veces, era significativo. Si aparecía 3, era prácticamente irrefutable. Las vidas quedaban atrapadas en la tinta antes de que ninguna mano pudiera borrarla. Dentro del pueblo, las dinámicas cambiaron rápidamente. Gente que antes se trataba con afecto dejó de saludarse. Las miradas sospechosas se convirtieron en norma. Algunos empezaron a encerrarse en casa antes del atardecer, temerosos de que una simple observación nocturna pudiera incriminarles. Otros, intentando protegerse, comenzaban a señalar conductas ajenas. La frase que más se escuchaba en esos días no era una acusación directa, sino algo más sutil. Yo no sé nada, pero ellos hablan mucho. La Inquisición no necesitaba violencia para fracturar un pueblo. Bastaba la posibilidad de la violencia. Con el paso de las semanas, los inquisidores reunieron suficiente testimonio, o al menos suficiente para justificar lo que harían a continuación. Las primeras detenciones fueron rápidas y silenciosas. Llamaban a alguien a declarar, y esa persona no regresaba a casa durante la noche, ni al día siguiente. A veces pasaban días sin noticias. Las familias no sabían si sus seres queridos estaban siendo interrogados, si estaban retenidos o si habían confesado algo bajo presión. La incertidumbre era un castigo tanto o más grave que el encierro. Las detenciones aumentaron. Hombres y mujeres que nunca habían salido del valle fueron escoltados fuera del pueblo, con mantas puestas apresuradamente sobre los hombros, cargando solo con lo que podían llevar en las manos. En algunos casos, los vecinos miraban desde las ventanas. En otros se asomaban a los caminos intentando ver por última vez a quienes no sabían si volverían. No se escuchaban gritos, solo pasos, solo respiraciones contenidas. A medida que los presos eran trasladados, una sombra simbólica recorría el valle. Ya no importaba quién era inocente o culpable, porque el concepto de inocencia había perdido su significado. En momentos de miedo, la inocencia se convierte en un estado frágil, fácil de quebrar por la opinión ajena. Y el viaje hacia Logroño, que muchos temían, estaba a punto de comenzar. El traslado hacia Logroño no fue un viaje rápido ni sencillo. Para quienes lo vivieron, fue una marcha interminable. Los caminos eran irregulares, húmedos, cubiertos de barro por las lluvias que habían azotado la región durante semanas. No había carreteras amplias ni espacio para descansar. La mayor parte del trayecto se hacía a pie, porque la Inquisición apenas disponía de carros para transportar a algunos detenidos enfermos o demasiado débiles para caminar. Los presos avanzaban escoltados por varios guardias que mantenían un silencio incómodo. No hablaban entre ellos más que lo esencial. No se escuchaban bromas, ni órdenes bruscas, ni risas. Solo el sonido de las botas hundiéndose en el barro, el roce de la ropa mojada y, de vez en cuando, las respiraciones agitadas de quienes intentaban seguir el ritmo. El silencio pesaba más que la distancia. A veces, los habitantes de aldeas cercanas observaban la comitiva desde lejos, escondidos detrás de árboles, piedras o cercas. No se atrevían a acercarse. Una procesión de detenidos escoltada por la Inquisición era un espectáculo que cada uno interpretaba a su manera. Para algunos, era un recordatorio de la fragilidad humana. Para otros, un castigo merecido. Pero lo cierto es que ninguna mirada era indiferente. En tiempos así, nadie quería que su rostro quedara relacionado con el de un acusado. Durante el trayecto, muchos de los detenidos apenas hablaban entre sí. El cansancio se mezclaba con el miedo, y el miedo tenía la capacidad de cerrar bocas incluso cuando el cuerpo pedía compañía. Solo en momentos muy breves, durante una parada para beber agua o ajustar las mantas, alguien se atrevía a murmurar una pregunta. ¿Tú qué dijiste? ¿Te hicieron repetirlo? ¿Has visto a tu familia?
Pero esas preguntas quedaban sin respuesta o eran sustituidas por un simple gesto de negación. A medida que las primeras detenciones se sucedían y el valle veía marchar a sus vecinos sin saber si regresarían, una sensación de vacío empezó a extenderse por las casas, las calles y los caminos. La gente no hablaba de lo que ocurría, pero todos lo pensaban. El pueblo se quedó en silencio, un silencio pesado, expectante, casi ritual, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento antes de algo mucho mayor. Y aunque nadie conocía los detalles, todos intuían que lo que estaba por llegar no sería solo un juicio, sino un acto que marcaría para siempre la memoria de quienes lo presenciaran. El camino hacia Logroño había comenzado, y con él, la parte más oscura de esta historia. Y mientras el valle quedaba atrás, también lo hacía una parte de su inocencia, como si cada paso hacia la ciudad arrancara algo que no volvería jamás. Nadie podía imaginar lo que les esperaba al final del viaje, pero el silencio del camino ya intuía respuestas que nadie quería escuchar. Lo que ocurrirá en Logroño lo descubriremos en el próximo capítulo.